La participación del señor Rodolfo Aquino Ruiz, director de la Coordinadora Nacional de Radio, CNR. Antes de presentar a la señorita Zuliana Lainez Otero, les recordamos a todos los asistentes de que se les ha repartido una carpeta con información de la audiencia pública y una esquela para que puedan formular su pregunta. Enseguida los organizadores pasarán a recoger las preguntas. Seguidamente hará uso de la palabra la señorita Zuliana Lainez Otero, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Yo creo que este debate ha pasado por distintos momentos, ¿no? Yo recuerdo un primer momento del debate hace ya algunos meses, en septiembre del año pasado, ¿no? Que tuvimos ocasión de coincidir, además, me parece que es el primer debate público que se armaba respecto al hecho. Y tuvimos ocasión de coincidir con uno de los abogados que tiene mayor expertise en el tema de libertad de expresión, con el doctor Roberto Pereira. Y él anotaba una cosa respecto a ese primer momento que estaba muy cubierto de silencio, ¿no? Porque teníamos mucha información desde el tema de la prensa, desde el lado de la República, ¿no? Y teníamos un silencio total sobre el otro grupo involucrado, que era el grupo del comercio. Él incluso llegó a decir, si yo fuera asesor del comercio, tuviera alguna llegada, les diría, digan algo, o sea, editorialicen sobre esto, digan cuál es su posición, pero la peor postura que se puede tener en un escenario así es guardar silencio. El comercio lo hizo, creo que mes y medio después, cuando se dio cuenta que el tema no se iba a mantener en el silencio. Porque creo que hubo como una sensación inicial de que habrían algunas portadas y luego el tema se callaría como muchos otros en una sociedad de memoria corta, pero el tema se llegó a instalar, ¿no? Y ese primer momento de silencio donde incluso revisando publicaciones sobre el particular, solo un grupo político se manifestó en contra de esa operación comercial, ¿no? De ese momento se pasó a un segundo momento, que era lógico en pensamiento, que fue la apropiación del tema por parte de las facultades de comunicación. Yo creo que en casi todas las facultades capitalinas, ¿no?, se han realizado debates sobre el tema de concentración de medios, ¿no? Incluso en universidades que no tienen facultades de comunicación, como la Universidad del Pacífico, se han realizado debates sobre concentración. Yo diría que de las facultades de la capital, casi todas. Y ahora estamos en un tercer momento, que es el momento más difícil, ¿no? Que es el momento de cómo el ciudadano se apropia del tema. O sea, cómo este tema sale de los propios sectores naturales interesados, y no me estoy refiriendo a los dos grupos en cuestión, sino al de los periodistas y a quienes nos movemos en todo el escenario que tiene que ver con temas de libertad de expresión. Y estamos en ese momento, y por eso qué bueno lo de articular audiencias públicas, porque la idea es que la gente se apropie de un tema que le afecta de manera directa, ¿no? Porque es una operación comercial que al final termina atentando contra el derecho a la información, que es un derecho ciudadano. Y el objetivo de este momento de la discusión es que el ciudadano se compre el pleito y se apropie de un tema que le afecta directamente. Nosotros en la Asociación Nacional de Periodistas, cuando el tema surgió, la respuesta fue inmediata. Y la respuesta fue inmediata más allá de si el tema levantaba suspicacias y polémicas que se veían venir, pero fue inmediata porque en temas como estos hay que actuar por principios, ¿no? Y acá hay un principio fundamental a defender, porque para nosotros esa operación comercial de la cual surge todo este debate posterior afecta a un derecho ciudadano. Y cuando defendemos principios, que en este caso es el de libertad de información, ¿no?, que es derecho a la información, la respuesta tiene que ser inmediata si el ataque viene de un grupo comercial o de un grupo económico, o si el ataque viene del propio Estado en su instancia nacional, regional o provincial, si viene del movimiento social, que a veces viene también, y tenemos 1000 casos de colegas que cubren protestas ciudadanas y a los que se les estigmatiza con la posición del medio y se les termina golpeando también, y la respuesta de repulsa también debe ser inmediata, ¿no? O viene de los propios colegas, porque tampoco vamos a santificar la profesión periodística, y sabemos también que hay ejercicios, o en Lima o en el interior del país, que riñen con cualquier
posibilidad de responsabilidad social en el ejercicio de la profesión. Venga de donde venga la amenaza, la respuesta siempre debe ser inmediata, siempre y cuando se constituya una amenaza para un derecho. A nosotros nos han preguntado varias veces cuál hubiera sido la posición de la ANP si la operación se hubiera hecho al revés. Y lo hemos dicho desde el primer debate en el que participamos en septiembre. La posición de crítica a la operación y de repulsa a la situación hubiera sido la misma. O sea, para nosotros está claro que no estamos ni defendiendo ni atacando a ningún grupo económico, ¿no? Que estamos defendiendo un principio, y si la República hubiera sido quien compraba al grupo EPENSA, también nos hubieran tenido criticando la situación, porque al final en temas porcentuales se hubiera constituido un duopolio, ¿no? Porque eran dos grupos manejando casi el 90% del mercado editorial peruano, y para nosotros el hecho de que dos grupos puedan manejar casi el 90% nos hace traer a la cabeza situaciones como las que se viven en el propio Chile, donde el duopolio del grupo Copesa y el grupo El Mercurio en el mercado editorial tiene las consecuencias que ya todos conocemos, ¿no? Así que no es ni sano concentrar el 80% como es ahora, ni hubiera sido sano tampoco que dos grupos controlen casi el 90% del mercado editorial. ¿Cuál es, desde nuestra perspectiva, la clave del asunto? O sea, lo que queda es que desde los grupos comerciales, desde los grupos económicos y desde la propia ciudadanía hay una necesidad de entender que la información es un bien social. O sea, cuando se quiere equiparar el tema de la industria, de los medios de comunicación a la de cualquier otro género, es un equívoco, ¿no? Y si bien es cierto, y lo hemos citado algunas veces, pero creo necesario hacerlo en una audiencia pública, que si hay un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid que dice que la industria de los medios es la más perversa de todas, o sea, y es una situación que compartimos, es verdad, es una industria perversa, porque es la única, y la del mercado editorial especialmente, en la quien compra un medio solo está financiando el 30% de lo que ha costado producir e imprimir ese medio, solo el 30%, el otro 70% no viene por la compra de un medio, ¿no? Y es una industria perversa porque se dice entonces a quién se deben los medios, ¿no? Si ese 70% se cubre entre anunciantes y entre otros escalafones de inversión del propio medio. Pero siendo una industria perversa y con esa naturaleza, hay una perspectiva que no se puede perder de vista, y que es que el bien con el que trabaja este tipo de industria es un bien social, y que el sentido de los medios de comunicación tienen su razón de ser de manera fundamental en los ciudadanos. Cuando escuchaba a Glaxer, recordaba una de las primeras columnas que se escribió en El Comercio cuando ya saltó todo este tema y ya era difícil de silenciar y se empezaron a tomar posturas desde el diario El Comercio. Y recuerdo una columna de opinión a la que además le dieron llamada en primera página, que la escribía el colega Federico Salazar, y que él decía de que el mercado editorial no se puede regular porque no es un recurso natural, ¿no? Entonces él decía, la radio y la televisión sí, porque ese espectro radioeléctrico es finito, se agota y hay que regular, pero decía, el mercado editorial no se puede porque en la prensa escrita la entrada es libre, ¿no? Y en eso coincido plenamente con Glaxer, eso es mentira, porque hay una barrera económica muy fuerte. Si no, imagínense la cantidad de movimientos sociales, de grupos empresariales mismos que tuvieran medios impresos o de circulación Lima o de circulación nacional o regional, bajo esta premisa de que es fácil ingreso libre. Eso es mentira, porque la barrera económica y lo que cuesta sostener un medio, que lo han hablado bastante bien Glaxer y Rodolfo, no voy a ahondar en eso, pero esa barrera económica es una limitación. Y porque hay otros espacios, tampoco es materia de esta audiencia, quizás en las otras sí, pero hay realidades en las cunas de las libertades, entre comillas, en Estados Unidos, en Reino Unido, donde el tema de la propiedad cruzada o la propiedad concurrente se regula, y ahí nadie pone el grito en el cielo porque a alguien le digan, si tú tienes un canal de televisión no puedes tener de manera simultánea un medio impreso ni una estación de radio, porque eso hay que regularlo, y hay que regular cuál es el ingreso y la distribución en el mercado, en la cuna de las libertades, reitero, como puede ser
entre comillas, Estados Unidos o Reino Unido. ¿Cuál es la respuesta que hay que dar desde sociedad civil y desde las organizaciones, ¿no? Nosotros estamos convencidos desde la ANP que hay necesidad de generar políticas públicas, ¿no? Políticas públicas, no políticas de gobierno, políticas de Estado. Hay que quitarnos un poco la visión cortoplacista y la visión pequeña de entender al Estado solo como el gobierno que está administrando el Estado en ese momento. Nosotros estamos convencidos que hay que generar políticas públicas que garanticen pluralidad de voces, ¿no? Cualquier restricción a la pluralidad sin duda termina lesionando la democracia. Y eso no lo decimos nosotros, no se dice solo en el país, uno puede revisar ya desde opiniones consultivas que se han referido aquí, hasta posiciones de la Relatoría de Naciones Unidas, de la OEA, del Consejo Europeo, que hablan de qué tanto lesiona, ¿no? Los ataques a la pluralidad al propio sentido de la democracia. Así que para nosotros el Estado como Estado se tiene que comprar el pleito y hay que hacer políticas públicas. No entendemos el miedo a generar políticas públicas, que reitero, no son políticas de gobierno, no intentan regular contenidos. Nunca desde la ANP estaríamos de acuerdo con ninguna postura que intente regular contenidos, sino fundamentalmente de garantizar acceso al mercado de manera igualitaria. Finalmente tenía un par de cosas. Primero, ¿cuál es la especial preocupación que tenemos desde el gremio periodístico? Yo creo que lo del mercado laboral es algo que se repite en todos los espacios que hay este tipo de discusiones y podríamos nombrarlos y nos faltarían dedos para saber de colegas que han tenido roces o enfrentamientos con algún medio del grupo a quienes se les ha cerrado de manera clara el 80% de opciones laborales en el mercado editorial, ¿no? O sea, si uno tiene algún choque con algún medio del grupo, que es un grupo que maneja casi el 80%, sus opciones laborales en el mercado editorial se reducen a un 20%, ¿no? Del mercado impreso. O sea, hay un grupo sensible y que ha sido especialmente golpeado con esta actividad comercial, con este hecho comercial, que es el grupo de los periodistas, por lo menos desde el lado laboral, ¿no? Y reitero, podríamos nombrar nombres y nos faltarían dedos en las manos, ¿no? Para que gente que ha tenido alguna contraposición con algún medio del grupo, a quienes se les ha cerrado el 80% del mercado editorial y solo tienen opciones en el 20% restante. Lo segundo, y que un poco recoge lo que Rodolfo planteaba, nosotros tenemos varios afiliados que son corresponsales del grupo de prensa al interior del país, muchísimos, y que tienen una voz clamorosa y que nos lo dicen cada vez que tratamos el tema, que este no se convierta en un debate capitalino. O sea, este no puede ser un debate de una redacción contra otra, enfrentándose y que el tema termina aquí, porque hay gente en provincias que también está siendo afectada por esta operación comercial. Desde el tema propio de los corresponsales y su propia situación laboral, creo que todavía no se ha concretado porque no hemos tenido denuncias recientes sobre esto, pero a 31 de diciembre del año pasado, colegas corresponsales de Correo nos decían de que les habían avisado que su contrato al 31 de diciembre iba a cambiar, porque ahora era otra la empresa que los contrataba laboralmente. Y esos colegas decían, mire, en la antigüedad y los años de servicio, o sea, había un cambio administrativo, ¿no?, que a estos corresponsales, que no son pocos, ¿no?, ya les afectaba de manera directa. Pero además, una colega de Junín nos decía de que ahora los corresponsales les piden notas para los 7 miembros del grupo, y obviamente por el mismo salario, ¿no? Entonces, el clamor es que este no sea un debate solo capitalino, porque eso no es algo que solo esté afectando a Lima, esto también está afectando a las provincias y no solo a los corresponsales, sino a los propios medios y esfuerzos que hay de propietarios de medios, incluso al interior del país, que tienen inversiones más pequeñas y que manejan un espectro regional más limitado que las propias ediciones regionales de los medios nacionales, pero que demandan que este debate, que en algunas provincias ya se han ido dando fases iniciales de debatir el tema de la concentración, pero que están afectando también sin duda el mercado editorial en las regiones.
Y el gran problema es que de este monopolio económico, al final estamos pasando, y creo que aquí ya se ha dicho esta mañana también, estamos pasando a un monopolio ideológico, ¿no? Claro que en un anterior debate alguien decía, bueno, pero la diferencia entre el correo y el comercio es como el de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola al final, ¿no? Pero al final a lo que estamos llegando es a depender de un monopolio ideológico que para cualquier democracia puede ser lesivo y que a partir de una concentración de medios a lo que se quiere llegar y en lo que se quiere terminar al final es concertando opiniones sobre determinados temas claves del país. Y ahora sí termino con esto. Lo último era que en un tema de concentración y de pluralidad tampoco hay que olvidar cosas que están en la agenda cotidiana de los periodistas siempre, ¿no? Y cosas que también van a encender la piel, pero que son necesarias tenerlas en el debate. Es increíble la cantidad, primero, de políticos que tienen medios de comunicación en provincias. Es increíble la cantidad, el porcentaje, que hay como pequeños oligopolios también en muchas de nuestras regiones y fundamentalmente desde el lado de frecuencias radiales, que es lo que al interior del país pesa más en cuanto al impacto ciudadano. Y segundo y último, de que este es un año electoral y fundamentalmente las consecuencias de tema de concentración de medios, sea a nivel nacional, sea a nivel regional o sea a nivel provincial, siempre salta sobre la mesa de manera particular en un año electoral y ya estamos viendo en la selva, en el norte y en el centro del país los resultados y las consecuencias de un tema de concentración. Muchísimas gracias.